Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Bienvenidos a todos vosotros aquí a Planeta de la Sabiduría. Si eres nuevo, mi nombre es Juan Carlos y te doy la bienvenida a este canal. ¿Recordáis el viaje en taxi del que hablé en el vídeo anterior? Es más, ¿recordáis incluso la reacción del taxista acerca de lo que le conté? De cómo reaccionó mi familia tras fallecer mis padres. La respuesta de Cristian fue clara. Ahora tienes una familia que te quiere, que te apoya y que te ama. Dijo, de hecho, mirándome a los dos ojos. Y una vez más, yo volví a creerle. Durante diciembre de 2022 y enero y febrero del año 2023, iríamos a recolectar las aceitunas que tienen sus padres, de sus olivos, en propiedad. Antes de empezar a recolectar las aceitunas, su padre me propuso la posibilidad de trabajar en la aceituna, es decir, no recolectándolas de las suyas personales, sino ya como trabajo formal. A lo que yo simplemente respondí que suponía que sí. En realidad, yo lo interpretaba como una posibilidad, como una hipótesis, y en realidad fue una sencilla hipótesis. Comenzaríamos recolectando las aceitunas de su madre y en lugar de Cristian, otro familiar se encargaría de cuidar de su madre. Uno de los días, por ejemplo, su padre me encargó que llevara leña al lado de la chimenea, que la pusiera allí. Y eso fue lo que hice. Poco después me pidió que de hecho moviera una de las piezas de leña que estaba dentro de la chimenea. Y es que no recuerdo exactamente qué es lo que estaba pasando, pero creo recordar algo así como que el fuego se estaba apagando. Entonces manipulé esa pieza con la mano y casi, literalmente casi me quemo los dedos. Cristian y su padre estaban demasiado pegados a mí porque prácticamente no había espacio y la puerta de la chimenea era demasiado pequeña. Así que entre el hecho de que estuve a punto de quemarme los dedos de la mano y las malas formas que tenía su padre de explicar las cosas, provocaron en mí un estrés de tal nivel que lo único que hice fue simplemente salir del cortijo, comencé a caminar hasta llegar al gallinero. En ese sitio solo me limité a mirar las gallinas como forma de soltar el estrés y de calmarme. Y aunque el hecho de mirar las gallinas empezó a hacer que yo me relajase, a los pocos segundos aparece Cristian por mi derecha y con muy malas formas empieza a decir: ¿qué haces aquí? ¿Qué estabas haciendo? ¿A dónde has ido? Venga, vuelve rápido a la chimenea a arreglar lo que has hecho mal. En ese momento, lo primero que pasó por mi mente es que tendría que volver a ver a su padre. Y solamente pensar esa idea ya estaba provocando en mí un estado de alarma que a su vez me generaba estrés. Toda la calma que había conseguido de la simple razón de mirar las gallinas se fumó. Cuando por fin llegamos delante de su padre, él le preguntó a su hijo que a dónde había ido. Entonces Cristian le respondió que me había ido a la otra punta del terreno, pero que todavía no entendía por qué había hecho eso. Su padre, al igual que Cristian, volvió a decirme lo mismo y a tratarme de la misma manera, es decir, gritándome. En ese momento sentí una incomodidad totalmente desagradable e insoportable, y también el hecho de que Cristian no solamente me hubiera tratado verbalmente mal, sino que también se desentendiera de mis sentimientos, provocó que una vez más volviera a alejarme poco a poco de él. Ahora continuamos con la de su padre. Uno de los días íbamos los tres en el coche. Yo en particular iba sentado atrás. Su padre me preguntó que si yo estaría dispuesto a llevar el coche. En el acto no respondí, pero internamente lo que pensaba era esto. Mi respuesta claramente es un no, pero si se lo digo tal cual, podría enfadarse conmigo. Además, imagínate que yo provoco un daño al coche, o peor aún, que provoco un accidente. En ese caso, toda la responsabilidad caería sobre mí. Y suficientemente tensa ya está la situación como para encima empeorarla. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que podría decir? Cristian, en un tono muy borde, me dijo: venga, responde. ¿No ves que te está preguntando? Así que yo, con muchísimo miedo, respondí que no. Pero ambos dos dijeron lo mismo. Fíjate,
muy moderno para unas cosas y luego muy antiguo para otras. Tienes que coger más el coche porque si no se te va a olvidar cómo se conduce un coche manual. Continuamos con la recolección de las aceitunas y varias horas más tarde su padre nos envió al coche mientras él reparaba una avería que tenía la máquina. Cuando llegamos al coche, Cristian me dijo: a la gente aquí le gusta robar y más si ven un coche abierto, así que sería buena idea que lo vigilaras. Así que pensé, ¿vigilarlo yo? ¡Perfecto! Bueno, directamente me fui a la puerta delantera derecha del coche, abrí la puerta, me senté en el asiento, cerré la puerta y me quedé totalmente quieto, literalmente como si fuera una estatua, vigilando y observando todo el entorno. Poco tiempo después, Cristian se dirigió hacia donde se encontraba su padre sin decirme absolutamente nada. Así que yo me quedé totalmente quieto en el coche. No pasaba nada, no había nadie, no subían, nada de nada. Y como forma de pagar la frustración de todo eso que me habían hecho antes, ya sabéis de lo que hablo, empecé a coger las monedas, los céntimos, como forma de ir acumulándolo, aunque todo lo que cogí ni siquiera llegaba a 1 euro. Muchos minutos después aparece, conforme miro a través de la ventana delantera de la puerta derecha, un hombre desde mi izquierda con su coche en dirección al lugar donde se encontraba la máquina, el padre de Cristian y la avería. Poco después me bajo del coche y me dirijo a donde se encontraban tanto Cristian como su padre. Solamente les vi a ellos, pero en un tono muy borde y muy enfadado me dijeron: ¿dónde estabas? Te estábamos llamando y buscando. ¿Que me estabais llamando? ¿Quién me estaba llamando? Eso fue lo que pensé. Tras haber terminado, el padre de Cristian nos pidió que ambos dos fuéramos caminando hasta casa y era una cosa tan sencilla como continuar hasta el final del camino y después bajar la pendiente hasta llegar a casa. Y eso fue lo que hicimos. Durante el camino y ya en un área del terreno donde no se encontraba su padre a la vista, Cristian empezó a gritarme y me dijo cosas como: ¡eres un inútil! ¡No sirves para nada! ¡Ni siquiera sirves para trabajar! Y cuando él vio que yo intentaba decirle: para, deja ya de insultarme, intentó golpearme con las herramientas de trabajo. Como Cristian, además de ello, veía que yo me quedaba atrás, seguía gritándome: ¡vamos, camina! Para mis adentros yo pensaba justo lo contrario de lo que me decía en el año 2016. Ese día, Cristian, durante la comida, le contó una versión sesgada y totalmente manipulada a su madre de lo que había ocurrido y de cómo reaccioné yo. Dijo algo así, como: se quedó así, como tonto, como gilipollas, sin responder, sin reaccionar, en tono burlesco hacia mí, delante de su propia familia. Y aunque yo no dije nada, ni en esa situación, ni en todas las situaciones anteriores, poco a poco volví a alejarme cada vez más de Cristian. Otro día, y ya de hecho estábamos terminando la recolección de aceitunas de la campaña de ese año, estábamos en las aceitunas de su padre. Tras haber terminado el trabajo más gordo, ya solamente nos quedaba recoger algunas de las aceitunas de los últimos olivos. Y a su vez, el remolque del tractor de su padre ya estaba prácticamente lleno de aceitunas. Así que esto fue lo que hicimos. Su padre iría a la cooperativa a depositar lo que ya estaba recogido, mientras nosotros terminábamos de amontonar ese resto de aceitunas para que en el momento en el que llegase directamente las cargásemos. Es decir, eficiencia en el trabajo. Cuando su padre ya se había ido, yo estaba amontonando aceitunas. Y en muchas de esas ocasiones, Cristian estaba más pendiente de lo que estaba haciendo yo. En la recogida de aceitunas, no todos los suelos son iguales, sino que de hecho cada tipo de suelo requiere un tratamiento específico. Como esta información yo no la sabía, estaba amontonando más tierra que aceituna. Eso fue el disparador mental perfecto para que Cristian, que de hecho estaba más pendiente de mí, saltara, se enfadase conmigo y empezara a gritarme: ¡no sabes hacerlo! O, por ejemplo, ¡no sabes hacerlo bien! Y él,
en comparación con los míos, me mostraba cómo los hacía él. A lo que le pregunté, ¿cuántos años llevas tú en la recolección de la aceituna? Y me respondió, más de 20 años. Y le digo, ¿sabes cuántos años llevo yo recolectando aceitunas? Y le dije, 1 o 2 años, como mucho. Sin embargo, él insistía en lo mismo, insistía en que yo lo estaba haciendo mal. Así que, llegados a ese punto, yo le dije que esa era una de las razones por las cuales no quería tener hijos con él. ¿Y sabéis lo que pasó? Llegados a ese punto, intentó golpearme con el rastrillo en la cabeza y yo simplemente utilicé el mío como defensa y sobre todo para llamarle la atención, diciéndole que lo que estaba haciendo estaba mal. Le dije, hay una parte de mi familia que de hecho viene del ejército y piensan, en base a esa educación, que utilizar la fuerza es la única solución. Y esa es la razón por la que les di la espalda. No es la única, de hecho son muchas razones. Así que me agaché y puse suavemente el rastrillo que yo estaba utilizando en el suelo y, bueno, pues dejé de trabajar, evidentemente. Cristian, cuando vio aquello, se enfadó todavía más y me gritó, ¿qué estás haciendo? ¡Coge el rastrillo y sigue trabajando! Le dije que con esas formas yo no estaba dispuesto a trabajar. A lo que una vez más volvió a enfadarse y cogió su rastrillo, lo golpeó contra el suelo y partió la vara, el mango del rastrillo, por la mitad. Empecé a alejarme físicamente de él por su mal comportamiento, a lo que él respondió, de hecho, respondió gritando, ¡eso es! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! ¡Púdrete! ¿No te das cuenta de que nadie te quiere? Ya verás cuando mi padre llegue. Lo mismo te digo. Eso fue justamente lo que le respondí. Y es que, aunque a mí personalmente no me agradaba la presencia de su padre, esa fue la primera vez en mi vida que no solamente me agradaba, sino que de hecho necesitaba la presencia de su padre para protegerme de su hijo. Y como os podéis imaginar, aquello provocó que yo también me volviera a alejar, y cada vez más, de Cristian. Pero cuando llegó su padre, rápidamente cambió de comportamiento. Aquella situación de hecho me recordó a cómo se comportó el hijo mayor de mis padres en la boda de Gniezno, en Polonia, en el verano del año 2006. Pues, ocurrido aquello, se puso en modo súper productivo y yo copié a rajatabla todos y cada uno de los pasos que él hacía. Eso sí, yo internamente pensaba, ¡qué hipócrita eres! Lo que ocurrió después no es algo que de hecho veremos en el próximo vídeo, sino que incluso os dejará de piedra. Así que muchas gracias por ver este vídeo y adiós.